La Condesa Sangrienta. Nirvator, Hungría, 7 de agosto de 1560. El mundo daba la bienvenida a un monstruo, el cual superó cualquiera que existiera en nuestras más aterradoras pesadillas. Es comprobado que por aterradora que sea la ficción, siempre sucederá un acontecimiento o existirá un personaje que vaya más allá de la ficción y logre estremecerte de pies a cabezas con la cruel realidad. Elisabeth Báthory nació en la cuna de una de las familias más poderosas de Hungría, pero más allá de su sangre noble, a ella la cobija una historia aterradora y sangrienta. Aquella mujer fue la causante de cometer más de 650 asesinatos, posicionándose en la historia como uno de los más terribles asesinos seriales. Pese a su distinguida familia, también en su familia existió un contacto con la magia negra y la adoración a Satán, por parte de algunos familiares, y entre esos adeptos del ocultismo podríamos posicionar a la condesa Báthory, quien creció con una nodriza adepta de esas prácticas, quien la instruyó en ese mundo. Se cuenta que Elisabeth Báthory sufrió de epilepsia o algún padecimiento de tipo neurológico a muy temprana edad, pero no volvió a presentar síntomas a medida que fue creciendo. Durante su infancia recibió educación óptima, incluso en contra de la época la cual caracterizaba a los nobles como analfabetas. Báthory dominaba 3 idiomas como latín, alemán y húngaro. Además fue dotada de belleza, lo que la convertía en una mujer muy deseable. El conde Ferenc Nadasdy la convirtió en su esposa cuando ella contaba con únicamente 15 años y él con 26. Nadasdy era un férreo guerrero y su vida la pasaba en batallas contra los otomanos. De hecho, se le llegó a conocer como el héroe negro por su barbaridad en la batalla. Se mudan juntos a un solitario castillo en los Cárpatos. Debido al constante llamado de Ferenc a las batallas, Elisabeth pasaba la mayor parte del tiempo solitaria. También se encargó de la administración del castillo, donde demostró sus primeros destellos de crueldad y prácticas sádicas. Sus primeros afectados fueron sus sirvientes, a quienes propinaba palizas y castigos dignos de películas gore. Incluso su perversidad era tal que intercambiaba correos con su marido compartiendo métodos para castigar cruelmente a los criados. Si algo tenían en común Báthory y Ferenc, era su crueldad hacia los criados. Peor aún era saber que las leyes de la época no rechazaban este tipo de prácticas debido a que los criados no tenían un lugar en la sociedad. Sin embargo, no hemos conocido la peor cara de Elisabeth hasta el momento. Su peor expresión llegó a ser revelada cuando falleció su esposo. Como si hubieran soltado sus riendas, su psicopatía se expresó de la forma más cruel que podía existir. La primera acción fue echar del castillo a su suegra y todos los familiares de Ferenc. Después, junto a Darbulia, su supuesta bruja y consejera, creó un lugar el cual carecía de piedad. Más bien, era un cuarto de torturas y actos sádicos. Se cuenta que entre sus elementos de tortura contaba con un Iron Maiden, una especie de sarcófago en cuyo interior tenía muchos puñales que al encerrar a alguien dentro sufría muchos cortes profundos que terminaban desangrando a las víctimas que encerraban ahí. También contaba con ganchos, atizadores los cuales calentaba para producir quemaduras a sus sirvientas, y un arsenal de objetos de tortura que, si puedes pensar que existe, de seguro se encontraba en esa habitación. Cuando Báthory llega a los 44 años y su característica belleza comienza a marchitarse, de hecho, en aquella época una persona de 44 años era considerada de la tercera edad. Báthory comienza a preocuparse. Ella quiere ser bella para siempre, quiere conservar su juventud por años y años y años.
En una ocasión, mientras una sirvienta la peinaba, accidentalmente repeló a la condesa. Báthory reacciona ferozmente y abofetea a su sirvienta. La golpea tan fuerte que sangre salpica en su mano. Al verse su mano, notó que donde la sangre de la muchacha estaba, su piel se notaba más joven, según ella. También recordó consejos de su nodriza que le decían que la sangre le entregaría juventud y belleza por siempre. Ahora que ya no tenía que estar totalmente pendiente de sus hijos y era viuda, no había impedimento para desbordar su locura en busca de esa tan anhelada, eterna juventud. Aquella inocente sirvienta pagaría caro haberla repelado. La condesa ordenó que le cortasen las venas para posteriormente bañarse con esa sangre. Así, la condesa recorrió los Cárpatos en busca de sirvientas, a las cuales les ofrecía trabajo. Unas aceptaban y otras eran raptadas, al decir no. Todas sufrían el mismo y cruel castigo. Eran apuñaladas y con su sangre la condesa se bañaba. Incluso algunas morían de manos de la misma condesa. La locura de la condesa era tal que ella no secaba la sangre en su cuerpo con toallas. Después sus sirvientes lamían esa sangre para quitársela del cuerpo. Pobre de aquel que muestre un mínimo asomo de asco. El castigo hacia él era inenarrable. En cambio, aquel que disfrutara lamer la sangre en el cuerpo de la condesa era recompensado. Las sirvientas que mostraban tener más buena salud eran retenidas en celdas y les eran extraídas pequeñas dosis de sangre para bebérsela poco a poco. Pasó mucho tiempo en la impunidad, pues una sirvienta en aquella época feudal tan solo era un objeto y a nadie le importaba. Pero su bruja principal, Darbulia, murió, y la condesa se volvió descuidada. Comenzó a asesinar nobles y fue cuando los ojos cortesanos se posaron en ella, donde la condesa no era querida. El rey Matías ordenó al conde Turso, el primo de Báthory, enemistado con ella, investigar el caso. Turso entró en el castillo sin encontrar resistencia. En su interior encontró el horror retratado en las paredes del castillo. Cuerpos de mujeres desangrados, elementos de tortura, más el hedor a sangre y muerte impregnado en cada rincón. Más de 50 cadáveres se encontraron por todo el castillo. Incluso en una habitación encontraron a Báthory y sus brujos en medio de un ritual de sangre, y ahí fueron arrestados inmediatamente. Aunque las pruebas en contra de Báthory eran más que suficientes, su condición de noble le evitó la muerte inmediata, suerte con la que no contaron sus ayudantes brujos. Algunos fueron decapitados, otros quemados en la hoguera, aunque tal vez la muerte de Báthory fue más cruel. Ella fue emparedada en la habitación principal de su castillo. Tan solo una ranura le permitía alimentarse y beber agua de manera esporádica. 4 años después, fallece. El 21 de agosto de 1614, su reinado de terror de cerca de 10 años concluía. Si bien no existen pruebas de los supuestos diarios de Báthory que afirman que fueron cerca de 600 sus víctimas, se cree que tan solo fueron artimañas de sus enemigos para destruirlo. Aunque sí existe evidencia de los correos que intercambiaba con su marido donde hablaban de formas crueles y sádicas de torturar. También existe evidencia de las actas del juicio que se llevó a cabo en contra de ella. Puede que no haya sido la asesina serial más terrorífica, pero sí fue una mujer cruel y vil. Báthory es una muestra clara de que la obsesión por la belleza puede llegar a límites inimaginables. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Báthory fue capaz de matar a más de 600 mujeres en busca de la eterna juventud y belleza? Cuéntame qué opinas en la caja de comentarios.
Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete al canal por más contenido así y nos vemos luego.